¿Llegaste a este video porque quieres comenzar a usar Lean Startup y no quieres meter la pata? Entonces sigue viendo para descubrir 3 mitos y 3 consejos de Lean Startup. Mito 1. Hacer Lean Startup es utilizar el ciclo medir, construir, aprender. Aunque me gustaría decirte que sí, no es lo mismo. Cuando hablamos de medir, construir, aprender, nos referimos al circuito de retroalimentación o feedback loop en inglés, que te da luces muy concretas sobre cómo empezar a experimentar siguiendo estas macroetapas y repitiéndolas una y otra vez. Es gran parte de lo que puedes usar y hacer, pero si acotamos Lean Startup a ese ciclo, nos quedamos un poco cortos. El método Lean Startup primero identifica un problema que necesita ser resuelto. Luego desarrolla un producto mínimo viable o la forma más pequeña del producto que permite a los empresarios presentarlo a los clientes potenciales para recibir comentarios. Este método es más rápido y menos costoso que desarrollar el producto final para la prueba y reduce el riesgo que enfrentan las nuevas empresas al disminuir su alta tasa típica de fallas. Puedes usar el feedback loop para llevar a cabo el método, pero ciertamente hay muchas herramientas y elementos en el sistema que puedes aplicar para sacar mayor partido. Mito 2. Lean Startup solo sirve para las startups. Lean Startup redefine una startup como una organización que busca un modelo de negocio escalable, no una que tiene un plan de negocios existente que está decidido a ejecutar. A partir de eso, se amplían las fronteras a lo que popularmente se conoce como una startup y por lo tanto podemos decir que este mito es falso. El método Lean Startup no debe ser utilizado exclusivamente por nuevas empresas o emprendimientos de estructura pequeña. Empresas como General Electric, Qualcomm e Intuit han usado el método Lean Startup. Por ejemplo, General Electric usó el método para desarrollar una nueva batería para uso de compañías de teléfonos celulares en países en desarrollo, donde la electricidad no es confiable. La gran pregunta es si una organización está dispuesta a una mayor apertura hacia la experimentación y el aprendizaje constante, ya que esto conlleva una inversión. Si la respuesta es sí, da lo mismo el tamaño de tu compañía o los años que tenga. Mito número 3. ¿Puedo aplicar Lean Startup para incrementar los resultados que hoy estoy teniendo? Esta es un poco tricky. La respuesta es sí y también no. Pasa que con Lean Startup nos vamos a enfocar mucho más en cómo el mercado está respondiendo a una hipótesis de producto o servicio que a cómo están subiendo los indicadores. Esto se debe a que Lean Startup se centra en gran medida en la información relacionada con el cliente, mucho más que los clásicos indicadores de empresas más tradicionales. Se favorece más la experimentación que la adhesión a un plan rígido, a los cuales muchas organizaciones son adictas. Usan diferentes métricas de informes financieros. En lugar de centrarse en los estados de resultados, balances y los estados de flujo de caja, se centran en métricas como el costo de adquisición de cliente, el Customer Lifetime Value, la tasa de abandono de clientes y cuán viral podría ser su producto. Entonces, si quieres potenciar tus propios resultados, si estás en una empresa tradicional, quizá tengas que tocar algunos indicadores. Si llegaste hasta acá, escríbeme en los comentarios el tema del próximo video que quieres que preparemos. ¿Sabías que un gran porcentaje de nuestros viewers no le ha dado suscribir al canal? No seas uno de ellos, suscríbete y ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este video en tus redes. Un abrazo y te leo en los comentarios.